Amigos, amigas de Arsenal en América, acá estamos en un nuevo video en YouTube, en una nueva opinión post partido, después del empate del Arsenal 2-2 frente al Crystal Palace, partido correspondiente de la fecha número 34 de la Premier League, partido adelantado del fin de semana, porque el Crystal Palace juega las semifinales de la FA Cup, tiene que enfrentarse al Aston Villa en un partidazo para definir uno de los cupos de los finalistas en este torneo doméstico, en el torneo más añejo del mundo. El Arsenal entonces adelanta su partido, el fin de semana no juega y su próximo compromiso será la ida de las semifinales frente al PSG en la UEFA Champions League. Pero un Arsenal que estuvo dos veces arriba en el marcador, ganaba 1-0 muy rápidamente al inicio del partido con gol de Jakub Kivior, lo empató Berechi. Después se volvió a poner en ventaja con un gol de Trossard en el cierre del primer tiempo y en la segunda mitad Jean-Philippe Mateta marcó el segundo gol del Palace, el 2-2 definitivo para un Arsenal que vuelve a empatar en la Premier, suma otra igualdad, vuelve a dejar puntos en el camino en un partido en el que iba ganando, algo que quizás puede resultar preocupante, pero también entendible en algún punto porque todos los cañones apuntan al partido contra el PSG. Todas las fichas del Arsenal están puestas en esa semifinal europea. El Arsenal está a dos partidos de clasificarse a una final de Champions y puede que el equipo haya sentido la pesadez de tener que afrontar este partido muy recientemente después del partido ante Ipswich y lógicamente con un par de días de descanso en el horizonte antes de lo que va a ser la gran semifinal europea. A ver, hablemos un poquito de lo que fue este partido del Arsenal contra un Palace que llegaba al Emirates con tres partidos sin ganar, después de haber recibido dos goleadas muy contundentes, el Palace de Glasner, un equipo que en sus últimas presentaciones había perdido 5-2 con el Manchester City en el Etihad, había perdido 5-0 con el Newcastle en St. James Park y había empatado 0-0 con el Bournemouth y enfrentaba a un Arsenal que venía de ganarle 4-0 al Ipswich después de ganar en el Bernabéu, de avanzar a las semifinales, de ganar un gran partido en cancha del Real Madrid, pero que en sus últimas presentaciones de Premier también cosechaba muchos empates y un Arsenal que salió con un 11 titular bastante competitivo. Arteta habló de esto en la previa. Dijo que mientras los jugadores del Arsenal estén disponibles, no iba a dar descanso, sino que iba a hacer que ellos jueguen, porque tienen que acostumbrarse al ritmo de jugar cada 3 días, porque también hay ciertos jugadores que prefieren mantenerse en competencia y porque había 6 días de distancia con el partido con PSG. Entonces, más allá de la presentación de hoy, hay margen para recuperarse y hay margen para poner foco en el próximo compromiso. Entonces el Arsenal salió a jugar con Raya en el arco, con Timber en el lateral derecho, regresó a la titularidad, Ben White que no estuvo en la convocatoria para este partido, Saliba y Kivior los zagueros centrales, en ese sentido no hay cambios, son los únicos defensores centrales disponibles que tiene el Arsenal, y Miles Lewis Kelly completando la defensa después de un partido en el que jugó Sinchenko, este juvenil que regresa a la formación titular, uno de los puntos más altos que tiene el Arsenal en la temporada, pero que también estuvo descansando el fin de semana. Después entró en el segundo tiempo contra Ipswich y hasta terminó jugando de pivote. En este caso arrancó en el lateral izquierdo. El medio campo con Thomas Partey, que no va a estar disponible ante PSG. Recordemos que fue amonestado en el Bernabéu después de pelearse con Rudiger. Eso le vale una sanción para no poder jugar el partido de ida ante el PSG en el Emirates. Martin Odegaard en el interior derecho, Declan Rice en el interior izquierdo, ambos disponibles y seguramente titulares también el martes. Y en la delantera, Raheem Sterling, volviendo a la titularidad, uno de los peores jugadores del Arsenal en esta temporada, muy poco aporte de Sterling, Leandro Trossard de número 9, que está rindiendo muy alto nivel, y Gabriel Martinelli completando el ataque de un Arsenal que enfrentó un Palace con algunos cambios, el Palace guardando jugadores para su semifinal de FA Cup del fin de semana. No jugó Mateta de arranque, no jugó Imaz Leazar de arranque, Eddie Nketiah, un ex Arsenal, de titular como número 9, con Daniel Muñoz y Lerma, los colombianos también desde el arranque en este equipo del Palace, con un poquito de rotación, pero no tanto.
Y el partido, la verdad, que empezó mejor imposible para el Arsenal, que se puso en ventaja 1-0 al minuto 3, minuto 2, balón detenido, un tiro libre sobre la banda izquierda, centro hermoso de Odegaard al primer palo y apareció Kivior totalmente solo, cabezazo muy limpio en el primer poste del defensor polaco, cabeció perfecto, primer gol del Arsenal y un gol para Kivior muy importante para adelantar al equipo, un Kivior que en las últimas semanas se ha mostrado muy sólido, jugó un gran partido en el Bernabéu, muy buen partido en cancha de Ipswich, lógicamente con una exigencia muy baja, pero empezaba Kivior a convertir el primer gol del partido y un Kivior que merece, ¿no? Que es un jugador que ha tenido una gran progresión esta temporada. Un Kivior que ha jugado poco, pero no lógicamente, por falta de disponibilidad. Kivior siempre está disponible, siempre está sano, se entrena, espera sus oportunidades, y si no fuera por la lesión de Gabriel Magalhães, seguiría en el banco de suplentes. Incluso le ha tocado jugar de lateral izquierdo en alguna oportunidad, ¿no? Un rol que no es su posición natural, pero Kivior siempre ha trabajado de manera muy profesional y este gol, la verdad que es un gran premio para él. Hoy fue una de las grandes figuras del partido y le dio el primer gol al Arsenal, así que el inicio era inmejorable para el Arsenal, pero después el partido, la verdad que entró en una dinámica muy extraña, muchas imperfecciones en la salida del Arsenal, eso le permitió al Palace generar algo de peligro. En Nketiah avisó en un tiro de esquina, le costó al Arsenal generar esa secuencia de pases, ¿no? Que son muy distintivas de este equipo de Arteta, que tiene una estructura sólida, que tiene unos patrones de juego bastante notorios, pero la verdad que era difícil porque el Palace marcaba muy bien en ese bloque defensivo, un bloque medio, achicaba espacios por el centro, y eso hacía que el Arsenal no consiga, ¿no?, tener la pelota con comodidad, muchas imprecisiones y a la vez algunos desajustes en la estructura defensiva del Arsenal. El Palace aprovechaba para generar peligro porque el Arsenal no se mostraba sólido en defensa. Hubo de hecho algunos minutos de caos, de desprolijidad, que son inusuales en este equipo de Arteta, que siempre juega paciente, juega calmo, pero hoy el partido la verdad que lo mostró al Arsenal en su versión más desconectada del juego, ¿no? Una versión muy parsimoniosa, pero a la vez una versión desenfocada, ¿no? Tratando de hacer el pase más complicado, tratando de querer ganar metros, pero sin la seguridad que distingue a este equipo de Arteta, ¿no? Trossard, quizás el jugador más activo del Arsenal, permutando bastante con Odegaard, se lo vio a Odegaard ser como la punta de lanza del equipo, ser la referencia en ataque, posicionándose entre los defensores centrales del Palace, mucha movilidad del capitán, pero poca intervención con pelota, y un Trossard que intentaba aparecer por la banda derecha y darle al equipo ciertas facilidades, aunque el Palace, como decimos, achicaba los espacios y el Arsenal la verdad que no se encontraba cómodo. En una de las pocas jugadas del primer tiempo donde el Arsenal pudo encontrar ventajas, Sterling hizo una buena pared con Trossard que apareció unos metros más atrás, le da la pelota a Rice que mete un buen remate de media distancia, la pelota se va muy cerca. Y en uno de esos avances del Palace, con el Arsenal incómodo en el partido, llega el empate. Un córner de Wharton ejecutado afuera del área. Eberechi que estaba totalmente solo. La verdad que una marca muy floja del Arsenal en ese sentido. Ese muy solo en la frontal del área. Y la definición de ese fue fantástica. Ni siquiera controló la pelota. Así como vino desde el córner, metió una volea. La pelota pica, se mete pegada al palo. El 1-1 para el Crystal Palace. Un empate quizás merecido porque el Palace intentaba, ¿no?, incomodar al Arsenal, que ya por sí solo estaba bastante incómodo. 1-1 el partido. Para colmo, a una de las jugadas siguientes, Nketiah queda mano a mano con Raya. Kivior de espaldas al arco mete una salvada espectacular estirándose. La pelota que rebota y se va al córner. Gran salvada de Kivior que empezaba a ser una de las figuras del partido. El Palace complicaba al Arsenal metiendo pelotas atrás de las espaldas de los laterales.
Un Arsenal que la verdad que siempre defensivamente es muy fiable, pero en este caso concedía muchos espacios. Y le costaba al Arsenal cuando tenía la pelota romper ese bloque 5-4-1 del Palace, bien compacto, poco de Odegaard, un Odegaard que se movía por el frente de ataque, que empujaba hacia adelante, permutaba con Trossard, ¿no? Intercambiaban posiciones, pero Odegaard no se hacía cargo de la pelota, poca profundidad para el Arsenal, ¿no? El Arsenal dueño de la pelota, pero no creaba chance de ningún tipo, no inquietaba en absoluto a Henderson, ni siquiera generaba uno contra uno por las bandas, ¿no? Ni Sterling ni Martinelli encaraban mano a mano a Daniel Muñoz por la derecha y a Mitchell por la izquierda. La realidad es que el Arsenal generaba muy poco hasta que Timber agarra una pelota volcado sobre la derecha, mete una gambeta, se abre el espectro, se la da a Trossard adentro del área, buen pase filtrado de Timber, que empieza a ser un poquito más ofensivo. Él se destaca mucho por su marca, por ser un defensor agresivo, pero empieza a jugar buenas pelotas en ataque. Trossard que controla bien y Trossard que siempre tiene un minuto más en el área, tiene un tiempo más, engancha hacia adentro, define entre las piernas de dos defensores del Palace, se desvía un poquito de la pelota, gran gol de Trossard, un gol clave antes del entretiempo, el Arsenal que se ponía 2-1 antes del descanso y un Trossard que volvía a convertir entre las piernas de los defensores, tal como fueron sus dos goles ante Ipswich. La verdad que Trossard es un delantero que tiene muchísima calidad. Yo creo que llega en un muy buen nivel para la eliminatoria ante PSG, donde tiene grandes chances de ser titular. Si bien no tuvo minutos ante el Real Madrid como titular, jugó Merino de 9 ambos partidos. Yo creo que ante la baja de Thomas Partey, todo indica que Trossard va a comenzar de entrada en el partido ante PSG y que es positivo que haya convertido un doblete ante Ipswich, que haya convertido un gol ante Crystal Palace y que tenga 4 goles en sus últimos 4 partidos de Premier. La verdad que un Trossard que llega encendido para una eliminatoria europea donde esperemos que sea protagonista como alguna vez le convirtió goles al Bayern la Champions pasada, le convirtió goles al Porto. Bueno, un Trossard que tiene la posibilidad de presentarse en una semifinal europea y ojalá que vuelva a sacar a relucir su faceta de jugador que convierte en partidos grandes, porque eso es lo que necesita este equipo. El Arsenal que se iba ganando 2-1 al descanso, ya había estado en ventaja en el primer tiempo y se lo empataron. Tenía la posibilidad, lógicamente, de encarar la segunda mitad con la ventaja en el marcador, pero otro arranque de el Arsenal muy flojo en el segundo tiempo. Si bien generó peligro a partir de la pelota parada, un choque entre Nketiah y Henderson que casi le significa un gol al Arsenal. Cuando el equipo tenía la pelota, la circulación era lenta, había poca movilidad de los receptores por delante de la pelota, muy espesos los circuitos de pases, el equipo incluso empezó a ceder terreno, empezó a ir hacia atrás, a replegarse, y el Palace, lógicamente, a ganar ese terreno que el Arsenal cedía, un Arsenal que se resguardaba atrás al momento de no tener el balón. Bueno, evidentemente también el cansancio no típico del partido, después de haber jugado el fin de semana, y sobre todo con la cabeza puesta en el PSG, empezaron a afectar al equipo. Arteta empezó con los cambios, sacó a Sterling, que no estaba aportando absolutamente nada. Un Sterling que va a pasar por el Arsenal sin pena ni gloria, a no ser que tenga una posibilidad en estos últimos partidos de convertir algún gol clave, que lo dudo porque no creo que juegue en la Champions. Sterling está para darle descanso a los titulares en la Premier, pero tampoco aporta demasiado en la liga inglesa. Bueno, entró Saka, que el cambio de Saka, a ver, hay que tomarlo de forma positiva, porque recordemos que Saka, el partido pasado ante Ipswich, recibió una plancha en el tobillo que fue preocupante. Terminó con hielo en el tobillo, tuvo que salir. Evidentemente no fue nada grave y tuvo minutos ante Crystal Palace, lo que le da un poquito de rodaje, un poquito de ritmo de cara al partido con PSG, donde esperemos que Saka también sea uno de los protagonistas. Va a tener un duelo muy particular con Nuno Méndez, que es un lateral, la verdad que para mí de los mejores del mundo, el mejor lateral izquierdo del mundo probablemente, y Bukayo Saka va a tener que ser una amenaza para Nuno Méndez, pero también va a tener que defenderlo, porque Nuno Méndez es un lateral que va mucho hacia adelante, tiene mucha proyección.
Así que minutos para Bukayo frente a Crystal Palace, importante para tomar ritmo. La verdad que no destacó demasiado durante lo que estuvo en el partido, pero tampoco el Arsenal tuvo un buen segundo tiempo. De hecho, lo mejor del Arsenal vino en los pies de Thomas Partey, con algunos toques de calidad, con esa claridad que aporta, ¿no?, el mediocampista ganés, sin darle mucha profundidad al equipo, pero siendo importante en las salidas de atrás, con un Palace que establecía un buen bloque, que intentaba cerrar espacios. En un momento, después de un par de buenas intervenciones de Thomas Partey, lo enfocaron a Andrea Berta. La información por estas horas es que el mediocampista del Arsenal puede renovar su contrato, o por lo menos la intención del Arsenal es renovar el contrato de Thomas Partey. Thomas Partey es un futbolista que cobra muchísimo dinero, que ha tenido 4 primeras temporadas bastante por fuera de lo que se esperaba, muy flojas, no cumpliendo las expectativas de un fichaje por el que se pagó la cláusula de rescisión, 50 millones. Llegó para ser un jugador vital en el equipo y estuvo lesionado mucho tiempo. Pero esta temporada todo ha cambiado con Thomas Partey, que incluso tuvo algunos temas legales extradeportivos que quedaron en el pasado. Y esta campaña Thomas Partey se ha transformado en un jugador importante para el equipo. Si juzgamos su rendimiento, por ejemplo, en las eliminatorias ante el Real Madrid, en el partido de ida y el partido de vuelta, la verdad que Thomas Partey es un jugador que es importante para el Arsenal. Pero a la vez, sucede a veces que Thomas Partey no tiene minutos. Por ejemplo, ante Ipswich no tuvo minutos, se lo cuida mucho, su físico es una bomba de tiempo, y lo sabemos, porque las 4 temporadas pasadas, la verdad que sufrió mucho lesiones y nos dejó diezmados en momentos importantes, cuando todavía no estaba Declan Rice, cuando había poco recambio en la mitad de campo. Y creo que Thomas Partey, con su rendimiento de esta campaña, se ganó la renovación de contrato, pero a la vez existe cierta incertidumbre de su físico, si su físico va a seguir respondiendo. Y la realidad es que el club le podría ofrecer un año de contrato más un opcional, y creo que puede ser una buena opción para hacer una transición con otro mediocampista que venga, y sobre todo teniendo en cuenta que Jorginho va a salir del club y que el Arsenal no puede darse el lujo de desprenderse de tantos jugadores al mismo tiempo, porque tiene un plantel muy corto. Veremos qué pasa con el futuro de Thomas Partey. A la vez, su renovación no está garantizada, porque se habla de que Thomas Partey tiene y analiza otras posibilidades sobre la mesa. Así que veremos si el mediocampista ganés decide continuar en Arsenal o decide irse gratis a otro club. En definitiva, a mí como hincha me gustaría que el ciclo de Thomas Partey se cierre en el Arsenal. Me gustaría que separemos caminos, que cada uno continúe por su lado, porque por más que sea un jugador especial, que tiene mucho talento, hemos vivido momentos muy, la verdad que polémicos con Thomas, y todas sus buenas actuaciones de esta temporada no quitan un camino que ha sido bastante turbulento, y que creo que ya a esta altura el club puede seguir dando pasos hacia adelante y que pueden venir nuevos jugadores para continuar con la renovación del plantel. Y si bien le agradezco a Thomas Partey su rendimiento de esta temporada, y espero que tenga muy buenos rendimientos en lo que queda de la campaña, sobre todo en nuestras noches europeas, aunque se va a perder la ida. Creo que ya es hora de dividir caminos, así que vamos a ver qué decisión se toma finalmente. Desde el Arsenal la intención es renovarle, Arteta lo valora mucho, la verdad que es un futbolista excepcional, sobre todo con pelota, porque sin pelota es un jugador totalmente distinto. Sin pelota, si bien ha tenido momentos de buenas coberturas, a veces es displicente, a veces no tiene el ritmo que requiere la Premier, y en definitiva creo que podríamos apuntar a otro jugador que venga a seguir creciendo y seguir mejorando, porque Thomas tiene 32 años y creo que empieza a estar en la recta final de su carrera, y hay que ver cuánto de acá a futuro le puede aportar un Arsenal, siendo que cobra muchísimo dinero. Es uno de los mejores pagos del plantel. Entonces, vamos a tener a uno de los mejores jugadores de pago del plantel haciendo la transición de otro jugador, o siendo suplente, o ocupando un rol secundario, o no pudiendo jugar a veces porque hay que cuidarle el físico. Bueno, son todas preguntas que se tienen que hacer dentro del club, y evidentemente las respuestas la tienen Andrea Berta y Mikel Arteta,
y el tiempo. En definitiva, el tiempo es el que va a definir si Thomas Partey tiene un futuro en el Arsenal o si es momento de separar caminos. En definitiva, empezó a crecer el Palace, empezó a tener minutos donde generaron chances, nos generaron muchas chances de peligro, y eso es algo preocupante, pero por suerte está Raya, que salvó un cabezazo defectuoso de Justin Devaney. Después un potente cabezazo de Marc Guehi en un tiro de esquina. Lo tuvo también Daniel Muñoz con un cabezazo y casi la roza Sar. Bueno, momentos de zozobra para el Arsenal, que también pudo convertir un tercer gol. Si bien sufrió un poquito en defensa, tuvo dos chances muy claras. Primero, un gol anulado a Martinelli, un centro de Timber, Martinelli apareció por el centro, parece que la pelota salió, un chequeo de VAR que no fue muy claro, porque el chequeo de VAR decía chequeo por offside y no había posición adelantada. Evidentemente la pelota quizás salió, pero después la reanudación del juego no fue clara. Bueno, los arbitrajes en Inglaterra, siempre estamos acostumbrados a esto. El Arsenal, que empezó a jugar pases seguros, empezó a entrar también en un modo de ahorro de energía, ¿no? El equipo de Arteta, quizás la cabeza puesta en el ritmo, lógicamente, en bajar un poquito el ritmo porque se viene PSG. Casi hay un gol de Saka. Tras un buen giro de Odegaard en la mitad de la cancha, la pelota hacia afuera para Martinelli. Buen desborde de Martinelli, que está teniendo buenos partidos. Centro al segundo palo, Saka que remató y Henderson que la sacó por arriba del travesaño. Ese debería haber sido el tercer gol del Arsenal. No lo pudo liquidar el equipo de Arteta. Y en los minutos finales entró Jean-Philippe Mateta en lugar de Nketiah. Un Nketiah que se retiró aplaudido y ovacionado por el Emirates. Hay un buen recuerdo de Nketiah. Más allá de que no pudo adaptarse al primer equipo, la verdad que fue una buena venta y se valora a cada jugador surgido de Heilén, como cuando le toca venir a Iwobi, como cuando le toca venir a Smith Rowe, que también se fue muy aplaudido el otro día cuando Fulham vino al Emirates. Bueno, Jean-Philippe Mateta entró, tuvo minutos y convirtió un golazo descomunal para empatar el partido, que viene a través de un error de Saliba. Y acá también me quiero detener porque, a ver, estaba Odegaard ocupando la posición de central y Saliba con la pelota en los pies. Saliba se la da a Odegaard. Odegaard que se la devuelve al primer toque porque ya Mateta lo estaba encarando para presionarlo, ya lo estaba comprometiendo. Saliba que retiene un poco la pelota y se la vuelve a dar a Odegaard con Mateta encima. La verdad que no era un pase bastante fiable, muy comprometido el pase de Saliba, se la roban a Odegaard, Mateta que define de forma fantástica, por arriba de Raya que estaba fuera del área, algo que es habitual para el arquero del Arsenal, y un empate del Crystal Palace que nace a partir de un gol, de un error de Saliba, perdón. Otro error de Saliba después del que cometió también en el Bernabéu contra Vinicius Junior. Creo que, a ver, hay que entender que Saliba es un jugador que juega todos los minutos en el Arsenal, no falta nunca, no tiene recambio y evidentemente tiene una exigencia muy alta, tiene que estar a tope todos los partidos, no puede permitirse fallar nunca y encima tiene que estar disponible cada 3 días y no se puede lesionar. Y recordemos que cuando Saliba se lesionó en aquella temporada 2023, 2022-2023, perdón, ante Sporting, que se lesionó en los octavos de Europa League o en los 16avos, no recuerdo bien, le costó la temporada al Arsenal. Saliba es un jugador muy importante y yo creo que este error y el error contra Vinicius hablan de un jugador que no puede permitirse ni el más mínimo margen de error. Un Saliba que no tiene suplente y que tiene que estar a tope todos los partidos y que tiene encima el mote de ser uno de los mejores defensores del mundo. Bueno, hay que entender que la exigencia para Saliba es altísima. Yo prefiero que se equivoque en partidos como hoy y no que se equivoque el martes con PSG o que se equivoque en la vuelta en París, donde va a tener un partido muy particular porque Saliba es francés y va a estar ante los ojos de su país. Pero bueno, tema aparte, yo creo que hoy el Arsenal también jugó un partido muy desconectado mentalmente, pensando en PSG, pensando quizás en los días de descanso más que pensando en PSG, porque Arteta confirmó que después de este partido le iba a dar 1 o 2 días de descanso al plantel antes de preparar las semifinales de Champions. Así que es un error que lógicamente no nos cae nada bien, pero tampoco es para darle mucha trascendencia. Confiemos en que Saliba, que tiene un grandísimo nivel y que es un defensor top mundial, va a estar
en su mejor versión en la semi de Champions, que es lo importante. En los minutos finales, Nwaneri y Tierney reemplazaron a Odegaard y Lewis Kelly. Yo creo que para darle descanso, se empezó a vaciar el Emirates. Un Emirates que hoy tuvo aliento a cuentagotas, no fue un buen clima en el estadio del Arsenal. Una noche intrascendente en la previa de lo que va a ser una noche histórica, porque el martes el Emirates tiene que estar encendido, tiene que gritar y tiene que rugir como fue ante el Real Madrid en la ida, porque vamos a volver a jugar semifinales de Champions después de 16 años. Un Arsenal que la temporada pasada volvió a la Champions después de 14 años y un Arsenal que había pasado 7 años sin jugar competiciones europeas de elite, que estuvo un año sin competir en Europa en ningún torneo. Bueno, hemos dejado atrás esos periodos turbulentos, estamos en una nueva dinámica, estamos reescribiendo nuestra historia europea y el Emirates, que hoy no tuvo una buena noche ante Crystal Palace, tiene que rugir el martes ante PSG. Tiene que haber un marco y un clima muy hostil y muy intenso para recibir al equipo parisino, que es un equipo que tampoco tiene tanta tradición europea, así que nosotros, que dentro de todo le hemos ganado al Madrid y hemos sostenido esa paternidad ante el mejor equipo de la máxima competición europea, tratemos de exponerlo en estas semifinales. El partido terminó con algunas chances de peligro, Saliba que le bloqueó un tiro a Ismail Azar, Martinelli que tuvo una réplica en la que definió muy mal, y en definitiva se terminó un partido donde el Crystal Palace tuvo más intentos al arco que el Arsenal, terminó con un índice de goles esperados por encima de los 2 goles que convirtió, y un Arsenal que, si bien tuvo más tiros al arco, terminó con un índice de goles esperados por debajo del gol y medio, lo que habla de un Arsenal que no generó prácticamente chances de calidad, no tuvo profundidad. En los últimos 15 minutos de partido el Arsenal tuvo un 81% de posesión, pero por más que tuvo la pelota, el Arsenal no tuvo intenciones de acelerar el juego, no tuvo intenciones de ir hacia adelante con ímpetu. Esos automatismos que son los que nos dan facilidades y nos dan ventajas no aparecieron. Como les digo, hoy el Arsenal lució muy desconectado, quizás pensando en el descanso y quizás pensando en las semifinales europeas. Otro empate para el Arsenal en Premier. La verdad que eso no es nada alentador. En los últimos 9 partidos, el Arsenal solamente ganó 3. Si bien tiene 8 partidos sin derrotas, son 3 victorias y 5 empates. La verdad que no es nada alentador. Y el Arsenal ha perdido 18 puntos en partidos en los que ibas ganando en esta Premier 2024-2025. Eso es más que en las dos temporadas anteriores juntas, donde perdió 17 puntos combinadas las 2 temporadas. La realidad que no es un dato alentador. Solo el Everton tiene más empates que el Arsenal en esta Premier. El Everton empató 14 partidos. Nosotros con este empate ante Palace llegamos a 13 partidos empatados. Bueno, evidentemente un Arsenal que empató mucho en esta Premier y por eso no pudo pelear el título hasta el final. Un Liverpool que con este empate no se pudo consagrar campeón en esta jornada, pero le alcanza con empatar ante Tottenham este fin de semana para liquidar la Premier, para consagrarse campeón. Así que el título de la Premier está a punto de definirse. Un Arsenal que dio pelea hasta donde pudo y un Arsenal que va a tener que ganar la mayor cantidad de partidos en lo que queda para pelear por la Champions, que es realmente el objetivo que estamos persiguiendo y que le da sentido a este cierre de temporada, y para tratar de terminar en puestos de competiciones europeas, para tratar de terminar clasificando a la Champions directo, para tratar de terminar segundos en la Premier, que es realmente lo único que importa de acá al final. Un Arsenal que en esos empates también hay que entender que quizás jugó varios partidos con un hombre menos, que tuvo fallos arbitrales que lo perjudicaron, muchas lesiones en esta temporada para el Arsenal, y que estamos cerrando una temporada que ha sido muy desgastante, y este empate ante Crystal Palace tiene sentido porque en ese desgaste mental y físico que el equipo está atravesando, justamente tiene que adelantar un partido el fin de semana y encima está muy cerca el descanso y las semifinales europeas con el PSG. Entonces es evidente que el equipo luzca desconectado, luzca con las piernas pesadas, no luzca fresco mentalmente para resolver situaciones en las que un Palace
la verdad que ofreció una buena defensa y que aprovechó los momentos justos para golpear y para poner al Arsenal en aprietos en ataque. Así que a no preocuparse demasiado por este empate en la Premier y ya poner la vista en lo que va a ser el partido del martes ante el PSG, que se nos va a venir una noche europea histórica. Y ahí tenemos que estar a tope mentalmente. Ahí el Arsenal tiene que dar una versión mucho mejor de la que dio hoy en la Premier League. Hasta aquí el análisis post partido de este canal. Si te gusta lo que hacemos, te pido pulgar arriba al video, suscríbete también. Son dos clics nada más. A nosotros nos ayuda un montón. La verdad que estamos creciendo de a poquito en los suscriptores. Estamos viendo la repercusión que tienen los videos, así que les agradecemos por aportar desde su lugar. Todo ese amor virtual nos viene muy bien. Síganos en las redes sociales. Tienen ahí en la descripción todos los links a los distintos perfiles. Síganos en Big Up, donde somos los primeros partners de habla hispanas y donde estamos tratando de generar contenido también. Una nueva plataforma de streaming dedicada a comunidad de fútbol. Los invitamos a todos. Y si tienen ganas, dejen un comentario en este video de qué les pareció el partido, de qué les parece el cierre de temporada del Arsenal y cómo ven el partido ante PSG, que me parece que lo que más nos importa a todos. Acá vamos a estar cada vez que juegue el Arsenal, cada vez que el equipo se presente. Esperanos porque siempre tenemos contenido y como siempre vamos a decir, aguante el Arsenal.